En un mercado cada vez más dinámico, donde empresas, marcas y minoristas se enfrentan a un consumidor en constante cambio, los desafíos en el punto de venta se vuelven más exigentes. En este contexto, la ventaja competitiva no solo radica en el producto que ofreces, sino también en las operaciones e implementaciones estratégicas de trade marketing. En el punto de venta, es esencial vincular de manera efectiva la estrategia con la ejecución, asegurando que tanto la planificación como la implementación se traduzcan en los mejores resultados para tu estrategia de trade marketing. Es aquí donde entra en juego nuestra iniciativa, la cual se propone llevar a tu equipo de mercadeo y de campo al siguiente nivel. En Redbox Official hemos comprendido a fondo que para alcanzar los mejores resultados en este entorno competitivo, es fundamental alinear la estrategia con una ejecución impecable en el punto de venta. Por ello, nos enorgullece presentarte esta iniciativa diseñada para potenciar y optimizar tus operaciones de trade marketing, proporcionando a tu equipo las herramientas y conocimientos necesarios para enfrentar con éxito los retos del mercado actual. Sean todos bienvenidos a Redbox Next Level. Bueno, primero que todo, y antes de que entremos en materia, quiero contarles un poquito sobre por qué estamos aquí y qué es lo que hace que nosotros creemos este contenido para ustedes. Les voy a contar un poquito de Redbox. Redbox es la primera agencia de trade marketing en El Salvador, que esta iniciativa de Next Level nace con el fin de optimizar algunos procesos en el punto de venta. Y es que, como ustedes saben, hoy en día vivimos en un entorno que es altamente competitivo. Hemos pasado de tener muy pocos SKUs en el anaquel y competir en categorías que antes eran muy pequeñas. Ahora entender que el anaquel ha crecido, que hay muchas categorías y que tenemos mucha competencia y que al mismo tiempo en el punto de venta han aparecido nuevos formatos que exigen más al retail, que exigen más a nuestras compañías y por ende también nos exigen más a nosotros, porque el concepto de distribución, de sell-in, de sell-out, de la venta de productos al cliente final, cada día requiere, digamos, más procesos, más sofisticación y por ende más calidad en las ejecuciones. Así que hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que me lo han pedido muchísimo y es el tema de cómo reclutar o saber cómo poder reclutar ese personal o las personas idóneas para el trade marketing. Partamos de un principio importante y es que realmente la profesión de trade marketing es una derivada de estudiar ciencias económicas, de aprender un poco sobre administración de empresas, técnicas de ventas, entre otros, ¿cierto? Y en muchos países o en algunas regiones no es común ver a, digámoslo así, graduado de la escuela o el profesional específico en trade marketing, porque el trade se forma con el tiempo, ¿cierto? Con la experiencia, algunos iniciamos la carrera desde muy jóvenes siendo vendedor de ruta o aprendiendo cómo funciona, incluso mercaderista, promotor, e ir haciendo la carrera con el tiempo hasta llegar a ser jefe o gerente regional o etcétera. Otros lo que han hecho es complementar o fortalecer su formación en administración de empresas, administración de negocios, finanzas, ingeniería industrial, entre otros, y entender cómo funciona el proceso. ¿Cuál proceso es el adecuado? Creo que los dos son útiles. Los dos caminos que hayas tomado valen la pena. Sin embargo, lo importante es entender cómo funcionan las competencias. Y es que el problema a veces es que como reclutador no conozco muy bien la dinámica que requiere la posición, ¿sí? Muchas veces pasa, dependiendo del tamaño de la empresa, que lo que yo hago es reclutar a alguien muy orientado a la venta o muy orientado al proceso y de pronto ese híbrido no funciona tan bien. Entonces vamos a ver un poquito de las competencias que tiene que tener un equipo de trade marketing. Obviamente eso va a variar mucho de compañía a compañía
y depende mucho de las metas que tengamos en este proceso. Vamos a hablar un poco sobre cómo reclutar el personal para el trade marketing. Cómo hacer si yo tengo ese reto de poder formar el equipo, de poder formar el equipo que necesito para la compañía y de poder lograr esa consolidación, porque hay un problema bien importante y es que el trabajo de trade marketing, si bien es cierto, yo lo puedo automatizar con procesos y toma de datos, ¿sí? Yo puedo tener una buena plataforma que me permita sacar datos sobre cómo funciona la planimetría, sobre cómo funciona el selling y el sell out, el selling, perdón, y el sell out de las cadenas de distribución. Sí es importante también entender que hay muchos momentos en donde yo tomo decisiones en tiempo real, ¿sí? Y en donde también, de acuerdo a al tipo de distribuidores que maneje, al tipo de punto de venta, incluso a los clientes que yo maneje, pues van a haber momentos en los que yo tengo que tomar decisiones, en los que yo tengo que capturar datos, y ahí es donde se ve muchísimo la diferencia de un buen reclutamiento en este proceso. ¿Listo? Entonces vamos a ver un poco sobre esto. Primero que todo, quiero que tengamos presente qué es o cómo o cuál es la definición de un profesional en trade marketing. Un profesional de trade marketing es un experto en diseñar estrategias para aumentar la visibilidad y la venta de productos en un punto de venta. Esta es una función muy, pero muy clave, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque tiene tres misiones importantísimas. Uno, el producto correcto, dos, en el canal correcto y tres, con las estrategias de promoción correctas para incentivar la rotación de los productos. Por eso es que es muy importante no solo que se vean bonitas las tiendas, no solo que tenga buenas implementaciones, sino qué dinámicas voy a hacer para incrementar las ventas, para incrementar la rotación y que en su momento esto nos lleve a poder lograr los mejores resultados financieros y de flujo de efectivo para la compañía, ¿sí? La gran responsabilidad que recae sobre el responsable de trade marketing es que tengo que llevar un híbrido entre mercadeo, ventas y al mismo tiempo ejecución y logística, ¿sí? Eso es lo que hace que sea un profesional más integral, ¿sí? Porque necesito saber mercadeo para poder entender cómo funciona el mercado, cómo funcionan los clientes, cómo piensan los shoppers, ¿sí? Pero al mismo tiempo tengo que entender también logística porque veo los inventarios, veo la capacidad, veo cómo está funcionando en términos de rotación un punto de venta, si se está desalojando bien, si tengo inventarios de seguridad o no, ¿sí? Y al mismo tiempo negocio. Tengo que establecer tratos con los distribuidores, tengo que lograr el mejor trato posible para poder darle buena visibilidad a mis productos o para poder tomar acciones que me permitan al final mejorar el desempeño de las ventas. Entonces, es importante entender que el trade marketing tiene como función colaborar estrechamente con los canales de distribución para optimizar la exposición del producto y la promoción, ¿sí? Es un aliado importantísimo que tiene la compañía para que los canales de distribución puedan tener nuestros productos. Ojo, esto no solo aplica para productos físicos, también aplica para servicios, porque siempre recordemos que yo voy a tener productos, categorías de productos, clientes a los que vender y tengo indicadores de venta. Entonces, de ahí en adelante yo necesito pensar en cómo colocarlos en el canal, ¿sí? Un profesional de trade marketing se destaca por un conocimiento importantísimo en el punto de venta, es decir, debo saber muy bien en qué mercado estoy compitiendo, quiénes son los clientes, quién es un comprador, quién es un shopper, qué capacidad tengo para desarrollar estrategias específicas que optimicen la visibilidad. También importantísimo saber cómo o cuál es la mejor forma de implementar campañas de marketing, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo lo que se planea, todo lo que la compañía planea a nivel de puntos de venta, yo tengo que hacerlo realidad, yo tengo que hacerlos ejecutables. ¿Listo? Entonces, tengo que tener ese conocimiento. Por eso es que muchas veces se opta porque ya haya tenido experiencia en el campo, ya haya tenido experiencia con el producto y sobre todo que haya aprendido como las dinámicas que tenemos en ese entorno para poder competir. Muy importante las habilidades analíticas, ¿sí? Sobre todo las habilidades analíticas porque esto nos permite interpretar datos de venta. Hoy en día
hay muchas herramientas tecnológicas que nos permiten tomar datos, pero hay algo bien importante y es saber qué datos nos sirven, cuáles son los fenómenos que están haciendo que la gente vaya a los puntos de venta y que tome decisiones sólidas. Les explico algo importante. Por ejemplo, depende de la estrategia de la compañía, yo me volco a dos tipos de estrategias. Por ejemplo, muchas compañías en donde nos enfocamos muchísimo por la meta de ventas, lo que hacemos es preocuparnos mucho por el sell-in, por colocar producto en el canal, por colocar producto en el canal, y resulta que a veces el canal se llena muchísimo, tiene mucho producto y no me preocupo por el sell-out, es decir, por la compra del cliente del shopper que vaya a la tienda y compre el producto. Entonces tengo un buen sell-in, pero también tengo devoluciones. También tengo mucho inventario, también tengo muchas materias, mucho producto acumulado y entonces me llaman y me dicen, mire, fíjese que yo no le voy a comprar este mes porque tengo demasiado producto o tengo producto vencido en el peor escenario. Entonces, algo muy importante es que yo tengo que no solamente analizar qué vender y a dónde colocarle, sino también qué voy a hacer para que ese producto se desaloje. ¿Por qué razón? Y esto es algo que comentamos mucho en todos los programas que hablamos de Next Level. Y es que en este proceso, recordemos algo y es que el canal de distribución no necesariamente se preocupa por rotar el inventario, sino simplemente por tener un ranking de productos y que la gente vaya y los compre. Entonces, yo tengo como compañía que preocuparme también por llegar al cliente final para que éste ayude a desalojarlo. Y uno de los grandes retos que tenemos hoy en la actualidad es que la publicidad en medios se ha vuelto mucho más puntual, ¿sí? Antes teníamos un programa en televisión y entonces veíamos una propaganda y de alguna forma nos enterábamos de la promoción del producto. Pero como hoy en día hay demasiados productos, demasiados SKUs, y hay momentos más puntuales, y es que tanto los algoritmos de Internet como los, como las redes sociales o como la promoción que yo pueda hacer directamente con mi chopper, entonces yo necesito desarrollar esas habilidades para entender cómo funciona el mercado, cómo funcionan los choppers y qué tengo que hacer para llegar directamente con esa persona que necesita comprar. ¿Listo? Entonces, necesito una competencia importante en analizar cómo funciona y qué estrategias me funcionan. ¿Sí? Por eso es que hoy hablamos mucho y en el programa Next Level hablamos mucho de que tenemos que dar el salto, no solo tecnológico, sino entender que hoy en día los retos son más graves en el mercado y es que tengo que hablarle no solamente al canal de distribución para colocarle inventario, sino al chopper para tenerle mejores y más sofisticadas experiencias de compra, ¿sí? Además, también se necesita mucha destreza en la negociación, ¿ya? Porque tenemos que día a día convencer al minorista, convencer al distribuidor o al retailer o simplemente al cliente de cuáles son las razones por las que necesito espacio, necesito negociar un espacio adicional, necesito plantear una política de beneficios para el cliente, ¿sí? ¿Qué es lo que va a obtener a cambio? Si vamos a financiar la mitad y la mitad del material POP, ¿cómo vamos a operar? Entonces ahí necesito mucha destreza en la negociación. No solamente hay mucha gente que a veces he estado con compañías cuyo error es, no, reclutemos al trade porque es buen vendedor, pero no necesariamente el buen vendedor es buen trade. Sí, vender es una de las competencias importantes, pero también es muy importante saber el cómo lo hago, cuál es el momento y la forma en la que yo voy a ingresar a un canal de distribución. ¿Listo? Otra parte importante es la combinación de adaptabilidad, es decir, un enfoque muy centrado en el distribuidor y en el chopper, que yo pueda entender cómo funciona el entorno de la marca. ¿Por qué razón? Porque como estamos hablando eh, de un entorno en donde la experiencia de compra es importante, y a veces los canales, a veces, para ser sinceros, no siempre apoyan o están o aportan de la manera en como nosotros esperamos. Entonces tenemos que aprender a pensar mucho más fuera de la caja, a entender qué implementaciones hacer y al final necesitamos probar. Uno de los retos más importantes que esto presenta para los profesionales en trade marketing es que nada está escrito, ¿cierto? Y así como nos pasó por allá en el icónico 2020, en donde nosotros aprendimos que cualquier cosa puede pasar, ¿cierto? Que nadie esperaba una pandemia, pero pasó. Pues pasa mucho también que en el trade no hay reglas escritas. Muchas veces
un simple cambio de hábito de consumo, un simple cambio que no podemos controlar puede afectar la rotación de los productos. Entonces ahí es donde entra mucho la capacidad para adaptarnos, ¿sí? Yo hablo mucho en estos programas cuando trabajamos en procesos de selección y reclutamiento de personal de trade, en trabajar mucho en el tema de entender cuál es la situación, entender cuál es el problema, adaptarse a él y triunfar, ¿sí? Sin embargo, ese triunfar requiere probar, ver qué nos funciona, eh, tener datos específicos que nos respalden cuáles son los resultados y poder hacer cambios, ¿listo? Entonces, por eso no hay que subestimar mucho esta posición porque necesitamos entender muy bien un mix entre habilidades de negociación, entre habilidades logísticas y al mismo tiempo cómo me adapto yo a los diferentes procesos. ¿Listo? ¿Por qué entonces reclutar a alguien de trade marketing? ¿Para qué lo necesitamos en la compañía? ¿Qué opinan ustedes? ¿En la compañía necesitamos trade marketing? Pues muchos dicen sí, porque si no, no estaría aquí en el programa. Bueno, pues hablamos de algo muy importante y es la optimización en el punto de venta. ¿Por qué razón? Porque todo lo que siempre buscamos como meta en la compañía es un conocimiento especializado sobre estrategias y tácticas para mejorar la visibilidad y el espacio que ocupamos con los productos. ¿Listo? Porque a mayor espacio, la lógica nos dice mayor venta. ¿Ya? Entonces, una parte importante es entender muy bien cómo funciona ese visual merchandising, cómo funciona esa ubicación de los productos para que tenga un mejor rendimiento. También nuestra experiencia puede facilitar la optimización de la presentación de productos, la implementación de campañas de promoción, ¿sí? Y asegurar un impacto positivo en la decisión de compra del consumidor. De hecho, por ejemplo, les cuento un caso muy curioso y es que hace algún tiempo trabajando con un proyecto de trade marketing para una compañía, algo que hicimos fue llevar a formación al equipo de trade marketing, no solo en ejecución, sino en entender un poco la psicología del consumidor, cómo, qué implica ver un precio, qué implica ver un color en el punto de venta, qué implica ver la organización de un producto, porque eso ayuda muchísimo a incrementar el sellout. ¿Listo? Otro reto importante es la maximización de relaciones comerciales, la habilidad profesional para negociar, ¿sí? Que es a veces un reto porque en esto todos tienen sus expectativas. Recordemos, y muchos me dirán de acuerdo a su experiencia, pero existen diferentes tipos de canales de distribución o clientes, ¿cierto? Hay unos que tienen todo muy, muy ordenado, como algunas cadenas de supermercados, que ya es solo negociar el precio, negociar las promociones que vamos a tener durante las semanas o meses y asegurarnos que el inventario esté ahí, ¿cierto? Y hay otros que son más informales, que necesitamos aprender a ver el espacio, o por ejemplo, qué haces cuando estás en una tiendita, en un canal tradicional, o por ejemplo, ustedes me dirán, ¿qué opinan? ¿Será lo mismo negociar con una cadena de bares y restaurantes que negociar con una tienda de barrio o negociar con un supermercado mayorista? No, son diferentes. Son diferentes las técnicas, son diferentes los clientes, son diferentes las expectativas, ¿cierto? Por ejemplo, no, es que mi especialidad es en horecas, en hoteles, bares y restaurantes, entonces tengo que pensar cuál va a ser el beneficio para el tendero, algo más especializado, más orientado a la experiencia, si le pongo el menú board, qué voy a hacer para estar en el mostrador, qué voy a hacer para verme bien, ¿sí? Mientras que, por ejemplo, en la tiendita tengo que pensar en la cobertura, en la logística, en los horarios a donde tiene que llegar el rutero para poder hacer un buen sellout, ¿sí? ¿Qué espacios estoy ganando? ¿Cómo evito que la competencia me gane espacio? ¿Listo? Entonces, todo eso forma parte de la negociación, también el precio, las bonificaciones, los incentivos, que son parte importante de esta persona. Esto se los explico mucho porque quiero que conozcan más a profundidad qué tipo de profesional necesito, ¿sí? Algo muy importante y aquí esto ya hablo muchísimo más desde mi experiencia, y es que yo tengo que reclutar al profesional de trade de acuerdo a la estrategia que quiera generar. Si yo necesito tener más cobertura, si yo lo que estoy buscando es más eficiencia en las tiendas, si yo lo que estoy buscando es mejorar mi visual merchandising,
¿sí? Si yo quiero mejorar la ubicación de la mercadería o definitivamente tengo problemas de negociación con los distribuidores. Entonces, ahí es donde yo tengo que pensar un poco qué tipo de profesional tengo. Más adelante vamos a ver algunas competencias en esto. Otra parte importante, y aquí la ponemos de forma menos dura, pero la verdad es que el profesional de trade marketing debe tener una alta resistencia a la frustración, ¿cierto? Porque algo clave es que este trabajo requiere mucho trabajo, porque no todo funciona a la primera o no todo funciona según lo planeado. A veces las promociones se atrasan, a veces nos llega el producto que debió haber salido en campaña en Navidad, pero nos llegó en febrero. Y entonces, ¿qué hago con esa mercadería quedada? Y no es culpa del comercial, sino que la planta se atrasó, no sé. O sea, hay muchos retos que nos presenta. Entonces, yo necesito de ser muy tolerante a la frustración. Algo muy importante, y aquí los amigos que trabajan en recursos humanos me podrán corregir, y es que la tolerancia a la frustración es la forma en la que yo puedo afrontar algún reto con inteligencia emocional, ¿cierto? Es decir, que algo salió mal, ok, ¿qué puedo hacer para mejorar ese indicador? ¿Ya? ¿Por qué? Porque si yo tengo una alta tolerancia a la frustración, puedo establecer planes más rápidos, ¿sí? Recordemos que en este caso, a diferencia de otros trabajos más, digamos, con resultados a más largo plazo, yo aquí necesito resultados rápidos, ¿cierto? Necesito resultados o diarios o semanales o quincenales, pero casi siempre tienen un margen de acción muy corto. Entonces tengo que ser muy bueno en procesos, tengo que ser muy concentrado y sobre todo acostumbrado a trabajar muchas variables al mismo tiempo, ¿sí? De hecho, contándoles esto, recuerdo un caso en donde simplemente en la compañía de consumo masivo había los pobres trade recibían mantenían una conversación por el chat hasta con más de 5 clientes al mismo tiempo y todos con temáticas diferentes. Uno que necesitaba más producto, otro que un pedido, otro que un problema con la sucursal y así, ¿sí? Entonces, eso hace que sea retador el proceso, ¿listo? Entonces, algo muy importante es que tengamos buena adaptación a los cambios y también a los cambios del mercado, porque los parámetros de consumo y del shopper cambian regularmente. No todo está escrito en este proceso. Antes de continuar, como hemos estado hablando mucho, quisiera que me apoyaran por ahí con una reacción en el chat para saber qué tal les está pareciendo esta parte. ¿Listo? Ya vamos a entrar en los KPI. Quiero que me escriban en el chat cuáles para ustedes o desde su criterio, cuáles son los indicadores de rendimiento o qué indicadores de resultado son óptimos para poder medir al profesional de trade. ¿Qué se les ocurre? Josué, Brenda, Wendy, Yasmina, Alejandra, Heidi, Rosy, Catherine. ¿Qué se les ocurre? Escríbanlo en el chat. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se les ocurre que sea útil para poder medir incompetencias para la persona que trabaja en trade marketing? Bueno, los KPIs por los que yo puedo evaluar el desempeño de un profesional en trade marketing son variados, ¿sí? Estos son algunos de los más generales. De igual manera, yo puedo tener más. Aquí vale la pena entender que cada compañía puede adaptarlos de acuerdo a su desempeño, de acuerdo a su expectativa y a su actividad comercial.
pero les voy a presentar los principales indicadores de desempeño, es decir, lo cual me determina qué tan bueno puede ser una persona en términos de resultados en su trabajo. ¿Listo? Uno de ellos es la participación en el mercado y es cuánto participación, cuánto market share puede estar ganando mi marca o la categoría de producto con la que yo trabajo. ¿Sí? ¿Cómo estoy creciendo yo en el canal? Que es medir la proporción de las ventas de los productos respecto al total del mercado. ¿Cómo estoy yo? Esto se ve de varias formas. Uno es en las ventas y dos, en la cantidad de espacio o en la cantidad de cobertura que tenga el producto, que haya ganado. ¿Sí? Porque eso me ayuda muchísimo a determinar si yo he aumentado o estoy creciendo en la categoría o estoy creciendo en participación y eso por ende me está ayudando a aumentar el sellout, a aumentar las ventas. Otra parte es el desempeño en ventas, ¿cierto? El rendimiento tanto en términos de volumen como de valor monetario. Por ejemplo, dependiendo de la estrategia de la compañía, puede ser que yo también esté orientado a hacer que los clientes migren a productos de mayor valor o de mayor beneficio y así. ¿Listo? También el ROI o el retorno de la inversión en promociones. Es decir, de las actividades promocionales que yo hago, de las impulsaciones y de todo aquello que hago para incrementar la rotación en los puntos de venta, cómo lo he optimizado, cuánto se ha ganado. Al final, cómo optimizo el presupuesto. Porque sí, algo muy importante es que en este proceso yo tengo que cuidar mucho cómo rinde mi presupuesto, cómo lo ajusto, cómo logro con el presupuesto disponible el mejor resultado posible en las ventas de los productos en los canales de distribución. Otra parte importante es la rotación del inventario, es decir, cómo la rapidez de los productos se venden, cómo se reponen en el punto de venta, cómo hay una buena rotación más rápida de lo que se puede indicar, es decir, que yo tenga una ejecución exitosa, porque el profesional de trade tiene una característica importante y es que logre hacer buenas ejecuciones que permitan que el producto pase el menor tiempo posible en el punto de venta y se venda la mayor cantidad de veces posibles antes de una reposición, ¿sí? Entonces, es bien importante porque eso hace que a la hora de evaluar resultados, yo pueda ver antes cómo rotaba un producto, después de mi trabajo en la compañía, cómo rotan ahora los productos. ¿Listo? Otro indicador por el cual se puede medir un profesional en trade marketing es la ejecución en el punto de venta. ¿Listo? Es decir, calculamos la correcta implementación de estrategias de promociones, incluyendo métricas como la visibilidad de los productos, la colocación, la participación en el anaquel o el share of shelf, ¿sí? Entre muchas otras, visibilidad, ganar espacios adicionales y que a través de las exhibiciones yo pueda tener un mejor rendimiento. ¿Listo? Y también nuevos clientes o cuentas adquiridas porque recordemos que todos los puntos de venta, todos los canales de distribución tienen un momento de saturación. Entonces yo necesito tener en mi estrategia de trade qué hacer, dónde ganar más cobertura, dónde ganar otras, participar en otros tipos de puntos de venta, en otros comercios, entre otros. ¿Listo? Entre más variedades de clientes, eso me va a permitir tener más cobertura. Otro es la efectividad en la distribución, porque depende de la compañía, también puede estar orientado a la logística, a la planificación de rutas, a definir cómo voy yo con los pedidos, porque en este caso hay muchas veces, digámoslo así, gastos ocultos. Si, por ejemplo, si llega tarde un pedido, eso implica que hay que hacer un repedido para el cliente. Si llegó incompleto, cuántas rutas pueden ir para completar el producto. Entonces, aquí vamos a hablar muchísimo de la cobertura y la disponibilidad de los productos en el canal de distribución. Una de las principales funciones del profesional de trade marketing es garantizar que el producto esté en el punto de venta, esté visible y esté en bodega. ¿Sí? ¿Usted quiere saber cuál es el mejor trabajo? Audite los puntos de venta, sí. ¿Está el producto visible? Sí. ¿Está el producto en bodega? Sí. ¿Cumple con el stock mínimo de seguridad? Sí. Ok. ¿Listo? Porque ese componente logístico también es importante. También la participación en promociones y la evaluación del impacto de marketing en el comportamiento del consumidor. Es decir, saber por qué la gente compra el producto, por qué lo está haciendo, qué es lo que hace que cuál propiedad o valor en el producto sea el competitivo. ¿Listo? Otra parte son los estudios que debo tener.
¿Qué, ¿Qué debe estudiar? Y aquí quiero que presten mucha atención si ustedes sobre todo están en un proceso de selección o reclutamiento de profesionales en trade marketing, porque muchos me han preguntado, bueno, pero ¿qué estudio debo tener? ¿De qué carrera o qué formación debo tener? Eh, si yo estoy buscando a alguien con formación profesional, pueden ser varias carreras, marketing y publicidad, por ejemplo, administración de empresas, ya que si es un profesional orientado a marketing y publicidad, puede tener una base sólida en la comunicación, sobre todo si la estrategia de la compañía no está tanto en la logística, sino en la comunicación, en la presencia de marca, en la visibilidad. Si yo al contrario lo que busco es una implementación de una estrategia un poco más integral, más orientada al comercio, una administración de empresas, un administrador de empresas es muy funcional en este caso, ¿sí? También puede ser si tengo algunos estudios en investigación de mercado, porque eso me da mucho criterio, capacidad de data analítica y sobre todo entender muy bien cómo funcionan los datos en el punto de venta. ¿Listo? También puedo tener formación en estadísticas o análisis de datos, porque eso me permite entender patrones de consumo, resultados de sell in y sell out en los productos, ¿sí? Negocios internacionales y comunicación. ¿Listo? También puede haber estudios o experiencia en ventas y gestión de relación con clientes, en diseño gráfico y visual merchandising, sobre todo si yo quiero fortalecer más las exhibiciones, ¿sí? O si de pronto mi retail tiene un poco más controlado el tema logístico y lo que necesito es hacer mejoras visibles para que tenga mejor experiencia el shopper, ¿sí? También el comercio electrónico y marketing digital, sobre todo si estamos dando el salto a atraer al cliente a través de aplicaciones o si mi proceso logístico me implica que no solamente yo esté promoviendo los productos en el punto de venta, sino que también los atraiga a través de redes sociales o de otro tipo de herramientas. Y también puede ser estudios en psicología del consumidor. Y no hablo en sí del neuromarketing, sino de cómo funciona la toma de decisión de compra, ¿sí? Es decir, qué es lo que hace que la persona compre o no. Aquí, de hecho, hace poco hablamos en un curso de formación de Redbox, hablamos un poco sobre cómo funciona el sesgo cognitivo, sobre cómo tomo las decisiones de compra al momento de tener un punto de venta. ¿Listo? Muy bien. Luego hablamos sobre cómo se desarrolla la carrera de un trade marketing. Y es que aquí yo sí puedo tomar dos caminos. Uno que es largo y juicioso y otro que puedo tener algunos atajos, ya que depende mucho de mis competencias y de los estudios que haya adquirido para ejercer la profesión. ¿Listo? Usualmente la carrera de trade marketing es una construcción de experiencia. ¿Listo? Yo, por ejemplo, puedo iniciar siendo un experto en trade marketing, iniciando como promotor en el punto de venta. ¿Por qué? Porque la promotoría en el punto de venta me da un criterio sobre la implementación, sobre qué es un anaquel bien ordenado, bien fronteado, sobre cuál es la dinámica para monitorear una tienda, sobre qué, cómo reviso la bodega, cómo organizo los productos, con quién me reporto, ¿sí? Entonces, esta parte es importante porque uno de los procesos de formación puede ser, de hecho, esto se los hablo porque en algunas compañías hay implementación de canteras de trade, perdón, que, que al final lo que se busca es que logren ser trade marketing en el tiempo. Entonces yo puedo comenzar también siendo promotor. Sin embargo, ojo que hay algo que yo sí les recomiendo, no solo por temas académicos, sino también por experiencia. Y es que sí es importante acompañar la formación profesional con la experiencia. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque la formación profesional lo que me da a mí es criterio, ¿sí? Dinámicas o formas para tomar decisiones y la experiencia me permite saber qué es lo que pasa realmente. Porque muchas veces tengo ese problema y es que tengo profesionales que sí tienen un buen currículum, pero solo ha trabajado en posiciones en donde ni siquiera ha visitado un punto de venta en su vida, ¿sí? Y entonces, ¿cuál es el problema? Que cuando yo me enfrento a un tema de negociación, por ejemplo, cosas tan curiosas o folclóricas, digamos, dentro de esta profesión, que mandas a una impulsadora a un canal
y resulta que el propietario de la tienda la pone a hacer aseo, ¿sí? Y todo menos que impulsar tu producto. Entonces, cuando tú vas, ves que no se ha incrementado la venta, ves que no se ha incrementado el sellout, porque la persona hizo otro proceso que no era el que tenía que hacer. Y entonces, ¿cómo manejas esa situación? Porque eso solo pasa viendo ya los casos en el piso, ¿sí? Entonces, tengamos presente que a mi criterio, es bien importante que tenga experiencia, pero que al mismo tiempo también tenga formación profesional, porque eso me permite saber si puedo implementar mejor un sistema, si puedo hacer un cambio menos coercitivo o definitivamente necesito tomar diferentes decisiones. Entonces, siempre es recomendable no solo una carrera basada en la experiencia, sino también basada en formación, porque eso me permite alinear las dos cosas, cómo tomo decisiones, qué principios utilizo y al mismo tiempo conozco la realidad. ¿Listo? Bien, entonces, algo muy importante es que un promotor, por ejemplo, porque eso me da el criterio sobre el cumplimiento de objetivos diarios, sobre cómo debe funcionar el punto de venta en el proceso. También el ejecutivo de ventas de trade marketing, es decir, el colocador de producto, quien trabaja por comisión, que aquí usted desarrolla las relaciones con minoristas, negocia acuerdos, garantiza que se van a poder ejecutar las estrategias, nos da un número y calidad de acuerdos negociados, nos da efectividad, ¿sí? Entonces es un escalafón más después de ser alguien que trabaja en la promotoría o ser mercaderista en el punto de venta. Después puedo hablar de ser un ejecutivo de ventas. ¿Por qué? Porque aquí ya conozco el canal y tengo indicios claves sobre qué se tiene que rotar, sobre cómo funciona el cliente, quién va a qué canal. Incluso hay gente que se especializa de acuerdo al canal que maneje, hay gente que se especializa en supermercados, que se especializa, y esto es basado en la experiencia que haya tenido. Canal tradicional, canal moderno, orecas, barecas, mayoristas, entre otros. Luego está el paso del coordinador de trade marketing, ¿sí? Que es un cargo que supervisa las actividades operativas para garantizar la coherencia y la eficacia de las estrategias. Es decir, es el monitor, el que revisa y audita que los puntos de venta estén bien, que se esté colocando el POP, que se esté organizando el planograma como yo creo que se debe organizar, como se ha planteado la estrategia y cómo debe funcionar. ¿Listo? Entonces, un paso. ¿Cuál es la diferencia con el ejecutivo de ventas? Y es que al ejecutivo de ventas le preocupa la comisión, le preocupa lograr la meta de ventas rápido, ¿sí? Y lograr colocar el sell-in, ¿sí? Pero en el trade marketing, en el coordinador, yo tengo que preocuparme por la calidad, no solamente porque esté el producto en el punto de venta, porque se han logrado las metas, sino también entender que si el producto no está visible con cierta calidad, puedo tener problemas de devoluciones, puedo tener problemas de refacturaciones, de cambios, ¿sí? Entonces, aquí yo tengo que revisar cómo está el punto de venta. Muy importante el store check, que es la revisión o el listado que yo hago cuando voy a cada tienda y reviso qué es lo que está pasando, que los productos estén bien colocados, que estén las promociones, que esté el precio, que esté actualizado, que esté el producto en bodega y todo lo que se necesita revisar. ¿Listo? Luego también tenemos una evolución y es que después de ser un coordinador, yo puedo pasar a ser un analista de datos de trade marketing. Y es que aquí ya veo no solamente la operación y la calidad, sino también la ejecución y cómo funciona. Datos como el sellout, datos como cuánto estoy ganando en espacio, cómo se ha comportado la venta, porque esto me permite saber cómo funcionan las promociones. Hace muchos años, un jefe me decía por ahí, es que Freddy, hay gente a la que se le paga por recopilar datos y hay gente a la que se le paga por leer esos datos y tomar decisiones. ¿Sí? Y yo al principio no lo entendía, dije como, oh, wow, pero qué. Y es porque antes de aprender a tomar decisiones, yo tengo que aprender a analizar los datos, a comprender de dónde vienen, qué son los fenómenos que originan un dato y después entender cómo utilizarlos lo mejor posible. ¿Listo? Entonces, uno de los pasos siguientes es entender cómo funcionan los datos. Aprender a diferenciar, por ejemplo, qué es un dato de vanidad, qué es un dato útil, ¿sí? Por ejemplo, la vez pasada estaba escuchando a un director de trade marketing que decía, no, es que yo tengo en las redes sociales de la compañía
más de 500,000 seguidores. Ok, sí, listo, perfecto. Y lo presentaba así con un orgullo, ¿ya? Eh, pero bueno, la pregunta es, y lo mostraba como si fuera un resultado. Bueno, y la pregunta es, de esos 500,000 seguidores que tienen las cuentas, ¿cuántos compran? ¿Cuántos son clientes? ¿Cuántos compran? ¿Y cuál fue la última compra la última vez? Ah, no, 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 ni idea. Pero tenemos 500,000 seguidores. Sí, pero ese es un dato de vanidad. Yo realmente lo que necesito saber es en la red de las redes sociales, del canal de distribución llamado redes sociales, cuánta gente compra, cuántas personas compraron y de qué monto es el ticket de compra y de qué producto, porque eso me permite saber para qué están funcionando ese canal, ¿sí? Igual con los canales de distribución, cómo está funcionando el sellout, cómo está funcionando el on time, si está llegando a tiempo el producto, si estoy cumpliendo con el, eh, el fill rate, ¿sí? Y eso me está permitiendo tener buenos resultados, ¿sí? Entonces aquí necesito mucha precisión, relevancia en los datos, porque de los datos y del análisis de datos puedo tomar decisiones estratégicas, hacer cambios en las promociones, en las implementaciones, en las implantaciones y en las 5 P's del trade marketing, ¿cierto? Saber en qué plaza funciona bien, qué herramientas de promotoría funcionan. Entonces, ese es un escalafón. Luego, el supervisor de trade marketing, que ya aquí ya es supervisar y dirigir al equipo para las ejecuciones. Porque créanme que dirigir a un equipo de trade marketing es bien, bien complejo. Es decir, aunque los procesos, digámoslo así, si yo los tengo establecidos, son funcionales, se necesita garantizar el rendimiento en la ejecución. Es decir, que cuando llegaste estés colocando el afiche como lo hicimos, que cuál es la mejor calidad en la exhibición, que vea el equipo cómo está funcionando, que no solamente la meta sea de ventas, sino de colocación, de impulsación de categorías, de organización del programa, entre otros. Y de ahí viene una evolución un poco más estratégica, que es el gerente de trade marketing que diseña y lidera la estrategia de cómo va a funcionar en los canales de distribución, qué promociones vamos a hacer, medir los resultados y eso, ¿listo? Luego está el director, el vicepresidente y hasta donde usted quiera escalar, ¿ya? Y hasta donde la compañía tenga la escalabilidad. Usualmente, a alguien que ya ha hecho la carrera en trade es un buen director comercial, especialmente para el consumo masivo y producto y los puntos de venta propios, ¿sí? Porque se conoce toda la logística y al mismo tiempo ha hecho la carrera. Esto es lo que yo diría que es mucho mejor desarrollar, sobre todo si de alguna forma el plan o la estrategia de la compañía es crecer en el tiempo y llevar a mi equipo a una evolución. ¿Listo? No todas las compañías tienen todos los cargos, no es necesario tenerlos. Yo voy a escogerlos de acuerdo a la opción que tenga mi compañía, de acuerdo a mis operaciones. ¿Listo? Y aquí quiero ver algo y es que muchos en el grupo me decían que tenían dificultades para definir un perfil claro del profesional en el punto de venta y para medir las habilidades blandas, ¿sí? Entonces, y las limitaciones en las herramientas de reclutamiento, ¿ya? Entonces, para los que están acompañándome en este webinar, voy a dejar después para que descarguen este material porque este material nos va a servir para eso, ¿listo? Para poder saber qué herramientas necesitamos. Entonces, yo les dejé por aquí, de acuerdo al cargo que tenga yo activo en la compañía, en el proceso de reclutamiento, qué estudios necesito y qué experiencia. ¿Listo? Por ejemplo, necesito un promotor de venta, por lo menos educación secundaria como mínimo, experiencia en ventas o servicio al cliente, porque eso puede ser beneficioso, porque puede tener una vocación más de servicio, más orientado al proceso, más orientado a la calidad de la implementación y a la identificación de oportunidades en el punto de venta. También puedo hablar del ejecutivo de ventas de trade marketing, que hay como mínimo diploma de educación secundaria, un título universitario puede ser de preferencia, experiencia en ventas, habilidad de negociación. El coordinador, aquí ya prefiero un título universitario, sobre todo por la lógica que voy a necesitar para tomar decisiones.
¿sí? Entonces, aquí depende mucho de qué es lo que voy a utilizar. También el analista de datos y así cada uno de ellos, el supervisor de trade marketing y qué títulos le voy a pedir. Hay un salto importante entre el analista de datos y el gerente de trade marketing. Aquí sí es importante que tenga una formación en toma de decisiones, ¿sí? Y algo, esto para que lo anoten y lo tengan presente por ahí, es que toma decisiones de manera rápida, ¿ya? ¿Por qué? Porque la diferencia con otros cargos más estratégicos es que aquí yo tengo que tomar decisiones en tiempo real, en el momento. Imagínense que ustedes están operando una torre de control aéreo, ¿cierto? Y que el avión de repente se está desviando y se puede estrellar. Es lo mismo que pasa aquí en los puntos de venta. Quedó mal una implementación, hubo un error que tuvimos en la campaña que hemos hecho, pero al final lo tenemos que corregir en el momento porque tenemos que lograr la meta de venta, ¿sí? Pero tengo que hacerlo con lógica, con análisis y entender muy bien cuál realmente es el problema, ¿sí? Entonces tengo que tomarme el tiempo, pero tengo que tener un buen tiempo de reacción, ¿ya? Entonces tengo que tener un buen entrenamiento en tomar decisiones en tiempo. Para eso hay buenas herramientas que nos permiten hacer eso, ¿sí? Por ejemplo, entrenamiento en pensar un poco más rápido, en recoger variables, en analizar datos y en tener criterios en tiempo real, ¿sí? Porque uno de los problemas que pasa mucho en la gerencia de trade es que a veces especulo mucho, me baso en datos que creo que el mercado funciona así, creo que esto funciona así porque así nos ha funcionado siempre, pero resulta que hay un cambio en el mercado que me obliga a cambiar rápidamente, entonces necesito entender el por qué, para qué, cómo, ¿listo? ¿Cuáles son las competencias? Esto va a ayudar muchísimo para lo que me preguntaban en el grupo, ¿cuáles son las habilidades blandas? ¿Qué necesito tener para poder ocupar cargos en trade marketing? Entonces vamos a comenzar por un cargo operativo. Si yo necesito que sea un buen operador, que tengamos buena calidad en las implementaciones en el punto de venta, lo primero es tener una buena comunicación efectiva. Entonces, que tenga buena habilidad para la información de manera clara, comprensible, resumida, ¿sí? De hecho, hace poco un amigo me decía, cuénteme a mí la versión estilo Reel, ¿sí? De no menos, no más de un minuto. Entonces, porque necesitamos saber qué es lo que está sucediendo con el canal de distribución, con el cliente, en el punto de venta. Entonces, la comunicación efectiva es bien importante. Si su equipo no tiene fortalezas en comunicación efectiva, hay que formarlo ya, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque eso hace la diferencia entre la velocidad en la que podemos procesar información, ¿sí? No, es que yo llegué a la tienda y resulta que entonces las cajas estaban puestas al revés, pero yo creo que porque como está lloviendo y doña Panchita al final se atrasó y entonces no. Maestro, veamos rápidamente cuál es el problema. No llegó el inventario, listo. Déjeme ver las facturas, cómo funciona, ya revisaste los precios, ya revisaste la colocación, listo. ¿Cuál es el problema realmente? Ah, no está el producto colocado de la manera correcta, organicemos, ¿sí? Entonces necesitamos tener cuidado porque la, la comunicación toma parte importante en este proceso. Otra parte importante es la orientación al cliente y es el enfoque en comprender la necesidad del cliente y garantizar una buena experiencia positiva. ¿Listo? Entonces, entender que no podemos ser muy conflictivos con nuestros clientes, sino que al final tenemos que tener una buena solución. ¿Cuál es la organización y la ejecución? Una buena capacidad para planificar y ejecutar y mucha adaptabilidad. También otra parte importante es las pruebas de simulación de tareas. Aquí podemos hacer un buen modelo de assessment center masivo, ¿sí? Que nos permite evaluar la capacidad del candidato para ejecutar tareas específicas. Por ejemplo, una de las herramientas que utilizamos en Next Level, en Redbox, es simular algunos retos de colocación de producto, de implementación en el punto de venta, algunos casos que tienes que resolver tanto con inteligencia emocional como con datos para poder verificar que logras al final la mejor ejecución. Y obviamente una entrevista práctica que el candidato pueda explicar cómo abordaría algunas situaciones operativas.
Esto es muy importante, porque muchas veces lo que se le pregunta es, mire, usted ha colocado producto en las tiendas, ha tenido organización de producto, sí. Entonces, pero cuando voy, resulta que la persona no sabe ni siquiera frentear. Entonces yo necesito en la entrevista valorar muchísimo cómo abordaría una situación. Por ejemplo, ¿qué pasa si usted cuando llega al punto de venta encuentra un vacío de producto? ¿Qué hace? No, pues yo lo dejo así. O yo lo reporto a mi jefe, mando una foto. O lo que yo hago es agarrar del fondo, coloco otro, frenteo el producto y reporto para que prontamente llegue. O entiendo que puede haber un problema con el stock de seguridad. ¿Sí? Que todo eso tengo que medirlo para saber a qué nivel recibo y qué nivel de formación necesita mi personal. ¿Listo? También está el cargo de analista de trade marketing. Aquí necesito lo mismo, comunicación efectiva porque la información tiene que llegar resumida, fácil, tangible, específica, ¿cierto? Entender muy bien cuál es el problema y qué es lo que tenemos que atacar. Tener una buena orientación al cliente, es decir, comprender muy bien las necesidades del cliente y garantizar una experiencia positiva en el punto de venta, entender que no solo vemos datos, sino que manejamos experiencias con clientes, la organización y la ejecución, es decir, la capacidad para planificar y ejecutar eficientemente las actividades operativas en el punto de venta. ¿Por qué razón? Porque aquí tenemos que comparar y uno de los retos muy importantes es que a veces el analista de datos no solo debe revisar los datos, sino comparar el diseño de la estrategia cómo se implementó realmente. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, no, es que nosotros hicimos un planograma, ¿sí? Así como, por ejemplo, si yo tengo un producto que va en nevera, entonces en el freezer yo pego un sticker con el planograma, cómo tiene que estar cargado y luego reviso los datos para revisar, ok, todos cumplieron con el planograma, sí, ¿cómo fue el resultado? ¿Ya? O no, resulta que no, o qué pasó antes de la inversión en material POP, qué pasó después. ¿Listo? Otra parte importante es la adaptabilidad, es decir, la habilidad para ajustarnos a los cambios rápidos, responder eficazmente situaciones en evolución, porque esto pasa muchísimo. Entonces, ¿qué pruebas le debemos hacer? Pruebas de análisis de datos, ¿sí? Colocarle un caso práctico en donde presente un caso de quiebre de inventario, por ejemplo, cómo detectar un problema que tenemos con el sellout, cómo detectar un problema así, porque esa evaluación nos va a permitir entender muy bien el aspirante qué capacidad tiene para realizar análisis estadísticos y entender patrones que se puedan estar presentando en el punto de venta. Y algo que recomiendo muchísimo es el estudio del caso analítico. ¿Listo? También está el cargo táctico de trade marketing. Ya hablamos de un supervisor, hablamos de un jefe de marca, hablamos de un supervisor de canal o hablamos de un encargado de un canal de distribución. Entonces aquí sí necesito tener buenas habilidades blandas en planificación. ¿Cómo organiza el tiempo? ¿Cuál es la capacidad para ejecutar un plan táctico? ¿Qué tan orientado está la implementación? ¿Qué tan orientado está la solución? ¿Sí? Porque pueden pasar dos cosas. Alguien que esté muy orientado al proceso y entonces yo pueda decirle, mire jefe, lo que pasa es que me gané un espacio adicional. Sí, pero eso no estaba planeado, entonces no lo use. O, qué bueno, entonces ahora vamos a tener un sidekick, vamos a tener un cross-stand, tratemos de mantenerlo y lo que yo voy a hacer esta tarde es negociar para que no se pierda. ¿Sí? Puedo verlo desde los dos puntos de vista, desde dos perspectivas. Negociación, gestión de proyectos, capacidad para gestionar proyectos tácticos desde la concepción hasta la implementación y la coordinación entre departamentos. ¿Por qué? Porque aquí pasa mucho, ¿no? Las empresas en donde existe marketing. Marketing hace sus campañas bien chéveres, finanzas nos dice gaste poquito, eh, y ventas nos coloca todo lo que puede colocar y resulta que el trade necesito implementarlo. Necesito que la campaña llegue rápido, necesito coordinar bien si los helados están bien, si el inventario está correcto o si la campaña se atrasó o no. O cuando el problema es más complejo, no, lo que pasa es que lo que teníamos que sacar en diciembre, la campaña, en la etiqueta que viene con motivo navideño, llegó en febrero. ¿Qué hacemos? Porque ese producto no se puede vencer.
Ok, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la estrategia? ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las pruebas que tenemos que hacer desde recursos humanos? Pruebas de negociación, simular muchísimo una negociación comercial en diferentes entornos, especialmente entornos en donde no hayan buenos procesos, para medir muy bien cuál es mi respuesta. Presentación de estrategias y tácticas, ¿sí? Es decir, que elaboremos una estrategia de cómo puedo mejorar la visibilidad, cómo puedo mejorar las ventas en un canal de distribución, porque eso nos puede dar un puntaje muy bueno. Y pruebas psicométricas que incluyan pruebas de personalidad, de habilidades de liderazgo y sobre todo de capacidad de resolución. ¿Listo? Competencias y pruebas para cargos estratégicos. Aquí es muy importante la visión estratégica y una visión a largo plazo, es decir, mantener la marca en el tiempo, mantener el puesto que me he ganado en el mercado o poder ganar más cobertura o entender cómo funciona, ¿sí? Si ya tengo experiencia en el rubro, yo aquí recomiendo mucho que la persona que trabaje en esto que ya ocupe un cargo estratégico como un gerente de trade marketing, como un gerente regional, un gerente país, ya tenga experiencia en el canal, ¿sí? Ya tenga experiencia en el rubro, porque los rubros, aunque el trade marketing sea algo que se puede aplicar para el consumo masivo, para la industria de servicios, para la venta de pasajes de avión o para la venta de snacks, cada rubro tiene su propia dinámica y su propia mecánica, ¿cierto? Por ejemplo, muchos saben que para poderle vender a un supermercado, yo tengo que, mi mejor amigo en el supermercado debe ser el ADC y el gondolero, ¿sí? Y esas son las primeras personas a las que tengo que conocer, porque eso me permite saber si se va a mantener mi producto, si no se va a quedar, etcétera. ¿Sí? Entonces, es importante que haya tenido cierta experiencia en el rubro, cierta experiencia tanto estratégica como operativa, que pueda gestionar el cambio y que se le dé el espacio para poder liderar el cambio, ¿sí? Porque es alguien que no tiene que estar orientado solo al proceso, sino qué tengo que hacer para resolver, qué tengo que hacer para cambiar la situación que tengo hoy en día, ¿sí? Análisis del mercado global, entender mucho cómo funciona el chopper y establecer alianzas, ¿ya? Porque aquí nos toca mucho el bolsillo si hay una decisión mal tomada. Le podemos hacer un estudio de caso estratégico, una entrevista de desafío, es decir, abordar algunas cuestiones de liderazgo, de tomas de decisiones, de qué tanto conocimiento tiene en el rubro, ¿sí? Y pruebas psicométricas que me permitan saber el liderazgo, la gestión y sobre todo la tolerancia. ¿Listo? Bueno, y pues hemos terminado hasta aquí nuestro programa de formación. Este material se los voy a compartir en formato PDF para los que se inscribieron, para los que llenaron el formulario de inscripción, ¿sí? Queda ahí para que lo reciban en sus correos y cualquier duda o consulta está abierta, está abierto Redbox con su unidad de Next Level, cuya misión es que llevemos estos equipos de trade marketing a un siguiente nivel. Así que podemos hacerlo y bueno, si tienen alguna pregunta, duda o consulta, pueden dejarla en el chat y pues ha sido un placer tenerlos en esta tarde, que nos hayan acompañado y que hayan aprendido un poquito sobre cómo hacer un reclutamiento efectivo. También les voy a dejar por ahí una herramienta que nos va a permitir medirlo un poquito para digitarla. Es una plantilla de Excel que está hecha específicamente para personal de trade marketing. Entonces también también se las voy a dejar subido para que puedan utilizarla y puedan medir las competencias. ¿Listo? Recuerden algo bien importante y es que el reto de una posición de trade marketing está orientada al área operativa, al área estratégica y a la toma de decisión. ¿Listo? Porque a veces, como les decía, por experiencia, yo he tenido equipos de trade marketing de diferentes orígenes, desde diseñadores que se han formado y se han hecho trade marketing, hasta ingenieros y administradores de empresas, ¿sí? No hay un perfil bueno o malo, simplemente depende mucho del canal de distribución y de las operaciones de la compañía. Entonces, yo les recomiendo mucho, sobre todo para los que están en recursos humanos, que estos perfiles se trabajen muy de la mano con su jefe o el gerente o el líder de trade marketing. Porque aquí es importante también conocer los puntos de venta, conocer cómo funcionan las dinámicas del mercado, porque
pasa mucho. A mí algo que me motivó mucho a hacer esta transmisión es que a veces la compañía, e igual entre más grande la compañía, pues hay menos tiempo para que todos se involucren en el proceso de reclutamiento. Entonces, se lo dejo a recursos humanos recluta lo que cree que puede funcionar, ¿sí? Pero no le hacemos las pruebas correctas. Entonces, bien importante revisar que yo tenga buena experiencia en el mercado, que tenga conocimiento, que haya tenido experiencia en el rubro idealmente, pero también es importante las pruebas. ¿Listo? Entonces, vamos a seguir hablando en una próxima ocasión de este proyecto de Next Level, porque la idea es que todos los equipos de Trade Marketing lleguen al siguiente nivel, sobre todo en un mercado tan competitivo, tan retador, que nos pide muchas más competencias. Así que muchísimas gracias a todos por su tiempo, por estar aquí y por formar parte de la comunidad de Redbox. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube, donde subimos cositas, actualizaciones de mercado de Trade Marketing. También estén pendientes, tenemos un mes de marzo movido en programas de formación. Ahí les voy a compartir ahora en el grupo de WhatsApp cuáles son nuestro calendario de programas para que se suscriban, para que aprendan muchísimo y para que logremos llevar esto adelante. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que se reportan aquí en el chat. Gracias Brenda, gracias Rosy, Josué, Yasmín, a todos los que estuvieron. Recuerden y bueno, nos vamos a ver en una próxima ocasión con un contenido complementario a este y si no también en los programas de formación de Redbox Next Level. ¿Listo? Nos vemos en una próxima ocasión. Espero que nos veamos pronto. Chao, chao. Muchas gracias, Freddy. No, Saludos. gracias a ustedes.